darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí. Pido, Señor, que el hermano o hermana que aún no llega, que aligere su paso para que pueda participar de esta clase, Señor. Que bendiga a nuestro maestro Rubén, para que nos pueda decir de la mejor manera de esta clase, Señor, y nosotros poder recepcionar cada una de sus palabras, Señor, de la mejor manera también. Te pido que abras el entendimiento de cada uno de los hermanos aquí presentes y que sea de bendición, Señor, este lugar de casa. Al igual que en todas las diferentes clases que están realizando en tu iglesia, porque es todo, Señor, para tu nombre y tu gloria. Te lo pido todo en el precioso nombre de tu amado. Amén. Amén. Bien, gracias. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es abordar otra clasificación en los tipos que nos va a aportar un ángulo más a los que ya hemos visto. Vamos a ubicarnos. El primero que hemos visto ha sido el de los tipos personales. Cada clasificación, esto es una visión que os comparto yo por si os puede ser útil. Cada tipo que encontramos lo podemos clasificar de alguna manera, pero esto es una cosa muy humana, muy nuestra, es para orientarnos. Entonces, si os dais cuenta, cada tipo tiene algo que aportar. Siempre algo nuevo, o un aspecto, o una vertiente que nos pueda enriquecer. Entonces, de ahí que nosotros los hayamos clasificado. Los tipos personales en general nos hablan a través de personas, como su nombre indica. Y eso, en cierto sentido, nos habla de la implicación de Dios mismo a través de esas personas en su pueblo, en nosotros. Luego, los tipos personales nos hablan de la implicación personal de Dios. De alguna manera nos habla con ese acento especial. Los tipos que vimos, por ejemplo, la semana pasada de eventos y de objetos, nos hablan desde la perspectiva de la provisión de Dios. No que las personas no sean también una provisión de Dios, pero yo pongo el acento en eso. Por eso el maná es un objeto que nos habla también de la respuesta de Dios a la necesidad del pueblo concreta y de su provisión. Por eso los tipos objetos nos hablan de esa provisión de Dios. Ahora lo que vamos a ver hoy es otro tipo de tipos, para que me entendáis, permitirme la redundancia. Y estos van a tener que ver con las festividades, tipos festividades. Aquí vamos a englobar todo lo que son, pues como su nombre indica otra vez, las festividades, sacrificios, las ofrendas, toda esta serie de eventos que Dios provee a su pueblo, pero que además nos hablan o nos aportan una reflexión más acentuada que en los otros tipos, y es el sentido que tienen. Daos cuenta que cuando hablamos de, por ejemplo, el día de reposo, o hablamos de la Pascua, estos son, pues, no son inventos de los hombres, son iniciativas de parte de Dios hacia su pueblo con un propósito. Y eso es lo que tenemos que nosotros profundizar y analizar y aplicar, porque si no, lo que podríamos hacer a lo mejor es una clase en la que vamos a hablar de una cierta clasificación y eso pues nos va a enriquecer intelectualmente y ya está. Pero eso se puede hacer en cualquier sitio. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que pues ahondar en el sentido que tiene. Por eso las festividades no son porque sí. Este tipo de clasificación que vamos a ver hoy, en cierto sentido es cierto que lo podemos aplicar de todos los tipos, pero ya insisto en la idea de que nosotros vamos a acentuar esta óptica que os estoy dando. Todos los tipos festividades que vamos a ver apuntan a un sentido. La Pascua, ¿por qué Dios da la Pascua? O instituye la Pascua, mejor dicho. ¿Por qué Dios instituye la semana de los panes sin levadura? ¿Por qué Dios instituye Pentecostés? ¿Por qué? ¿Qué trata de mostrarnos? Pues haya un sentido. Las cosas no son porque sí. Ni siquiera nuestra salvación es porque sí. Ni Dios nos creó porque sí. Hay un sentido en las cosas que Dios hace. Y nosotros somos parte de esa creación. Nosotros hallamos un sentido. Los filósofos se han pasado toda la vida buscando el sentido de la vida, pero no se han dado cuenta que Dios, precisamente, a través de su palabra, y en concreto, también a través de las festividades tipo, nos habla de ese sentido que tienen las cosas que Él hace. Eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Bien, lo que vamos a hacer hoy es tratar de, en primer lugar, como primer objetivo, establecer un cierto orden, porque una de las cosas que a mí más me confunde, y supongo que a vosotros también, a la mayoría al menos, intuyo que será así, es
que hay una cierta confusión a la hora de detectar o de identificar las festividades que nos son mostradas en el Antiguo Testamento, de tal manera que se nos mezclan a veces. Por ejemplo, la Pascua y la Semana de los Panes sin Levadura, ¿es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo, ¿eh? Sin embargo, ocurrían dentro de la misma semana. Pero hay que entender que una cosa es la Pascua, la noche que se sacrificaba el Cordero Pascual, y otra cosa era la Semana de los Panes sin Levadura. Y otra cosa era las primicias, que también tenía lugar en esa semana. Luego, fijaos, en esa semana ocurrían 3 fiestas, que se solapaban. Entonces nosotros a veces confundimos y decimos la Pascua como si fuera todo. No, hay un aspecto en cada una de las 3. De hecho, el Señor, a través del libro del Éxodo, por ejemplo, lo podemos ver. También está más desarrollado en el Levítico, y tendremos que hacer en la clase de hoy alguna alusión al libro del Levítico. Pero el Señor instituye 3 grandes convocaciones al pueblo. Dentro de esas 3 grandes convocaciones anuales, una vez al año, ocurrían, pues se desarrollaban todas las festividades que vamos a ver hoy. Luego, con el tiempo, en la época de Esther y todo eso, vendría pues una fiesta nueva que conmemoraría la victoria del pueblo hebreo sobre los enemigos, Amán y compañía, la fiesta del Purim, pero esa se nos queda un poco lejos todavía, ¿vale? Entonces ahora nos vamos a centrar únicamente, por lo menos para tener nosotros asentadas las bases, qué tipos de festividades encontramos en el Antiguo Testamento en el libro del Éxodo. Y en el libro del Éxodo, en el Pentateuco en general, encontramos 3 grandes convocaciones. La primera ocurría en el mes de Abib, como os he dicho, y en esa pues tenía lugar la Pascua, la Semana de los Panes sin Levadura y las primicias. Las primicias ocurrían el primer día de esa semana. La Semana de los Panes sin Levadura, como su nombre también indica, es toda la semana duraba, y ahí se comía pan sin levadura, y pues la Pascua ya sabéis que era el día 14. Vale, bien, esa era la primera gran convocación. La segunda ocurría 50 días después, por eso se llamaba Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Esa semana era también conocida como la Semana de las Semanas, o también la fiesta de la siega, o de la recolección, porque en ese momento se recolectaba, en esa época del año, el trigo y la cebada. Y después, en el 7º mes, porque esto estaba en el 3er mes, en el 7º mes del año ocurría la tercera gran convocación que Dios daba a su pueblo, y es cuando ocurría la fiesta de las trompetas, que se hacían sonar unas trompetas de plata, convocando al pueblo, también haya su sentido. Luego ocurría en el día 10, el día de la expiación, porque esto de las trompetas era el día 1 del mes 7º, a los 10 días ocurría el día de la expiación, y después, el día 15, la fiesta de los tabernáculos. La famosa fiesta de los tabernáculos, que era la última del calendario litúrgico del pueblo hebreo, la última fiesta. Esta era la fiesta de las cabañas también, que ocurría en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Con el tiempo se celebraba dentro de la ciudad. Entonces, si tú llegabas a esa época en la ciudad de Jerusalén, pues te encontrabas la ciudad que parecía todo un mercadillo, con todas las tiendas puestas ahí en los terrados, en las plazas, en las calles, no sé qué, todo era como un campamento, un mercadito, y había un montón de gente en esa festividad. Bien, pues hasta ahí más o menos queda dibujado el esquema, por lo menos se nos refresca para los que ya lo sabíamos, y los que no, por lo menos que lo sepáis, que esa es la presentación que nos da las escrituras de las festividades que ocurrían dentro del pueblo de Dios, ¿vale? Ahora nosotros vamos a ir a un pasaje del Éxodo que se nos va a recordar esto mismo que os he dicho, y además, bueno, vamos a leerlo primero y vamos a tratar de desarrollar la clase en torno a esa porción. Se encuentra en el capítulo 23 del libro del Éxodo, y vamos a leer nada más que los versículos del 14 al 19. Y en esos poquitos versículos está concentrado todo lo que vamos a tratar de desarrollar muy rápidamente en la clase de hoy, en lo que nos dé tiempo. Capítulo 23, versículos 14 al 19. Y os lo voy a leer yo porque quiero que estéis atentos y os esforcéis para elaborar un esquema de la clase que nos brinda este pasaje. ¿Cómo nos invita el pasaje a abordar el tema? ¿Vale? Atentos. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Es el Señor el que está hablando. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega,
los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. En esta última fiesta era la fiesta en la que ya se cosechaban las olivas, las frutas de verano y todo eso. Era al final de la estación agrícola del año. Entonces, esa era la fiesta de los tabernáculos. Bien, versículo 17. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo, es decir, con pan con levadura, todos lo sabéis, ¿no? Pero yo por si acaso lo digo. No ofreceréis con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y hasta ahí. Vamos a parar ahí, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que el Señor acaba de mostrarnos ahora en esta porción? Pues si os habéis dado cuenta hay una frase que se repite, y es la que nos invita a dividir el pasaje. 3 veces en el año, eso ocurre en el versículo 14 y en el versículo 17. Entonces casi el texto nos está diciendo, por aquí vamos a dividir la cosa. Y entonces, el primer 3 veces al año es el que nos muestra, pues esta introducción que os he dado yo. Nos está explicando cómo orientarnos en cuanto a las festividades religiosas del pueblo hebreo, que nos está diciendo en un año 3 grandes convocaciones, donde el pueblo se tenía que reunir y ofrecer o vivir la fiesta que Dios había instituido. Esas 3 grandes convocaciones, además, si os habéis dado cuenta, el pasaje de una manera muy comprendida, pero muy comprendida, pero está ahí, pues las ha desarrollado. Fijaos, primero ha hecho alusión a la fiesta de los panes sin levadura. Claro, ahí no ha dicho la Pascua, pero ahí está incluida, porque en los panes sin levadura es esa semana donde dentro de la semana ocurría la Pascua y el primer día de la semana también las primicias. Luego, con esa sencilla frase ya ha hecho referencia a la primera gran convocación, que incluía 3 fiestas, esas 3 que hemos mencionado. Después, en el versículo 15, pero un poco más adelante, nos dice... en el 16 nos dice, también la fiesta de la siega, esa es la segunda convocación, y es la que nosotros hemos antes presentado, la fiesta de Pentecostés, que ocurría 7 semanas después, o 50 días después, de la Pascua. Como bien sabemos, por eso se llama Pente, 50 días después. Y después, la última gran convocación, nos ha dicho el texto, que es la de la fiesta de la cosecha. Ahí está la tercera. Claro, en esa tercera gran convocación, pues ellos sabían que ocurría también las otras 2 fiestas que os he hecho mención, la de las trompetas y la del día de la expiación. Y vamos a ver hoy hasta dónde podemos llegar, porque yo no quiero ir muy deprisa, yo prefiero que se nos quede bien asentada la cosa, bien clara por lo menos la idea, y sobre todo que sepamos aplicarla, porque estas fiestas tienen sentido si nos hablan o nos muestran aspectos de nuestro Señor Jesucristo que nosotros hayamos podido experimentar y que aún estamos llamados a andar en ellos y a experimentar. Entonces, por eso prefiero que lo asimilemos bien y al menos dar unas pautas para poder seguir desarrollando, porque ya os adelanto que todas las fiestas ni de lejos, porque esto daría para un módulo entero. Cualquier clasificación que estamos viendo en realidad daría como un módulo entero. Por eso nos hemos dedicado a ver solo el caso de Moisés, cuando hablamos de tipos personas, cuando habían más personas, solo el caso del maná, cuando habían más objetos y más eventos, y hoy solo vamos a ver posiblemente quizás la Pascua. Ni siquiera veremos muy desarrolladas las otras 2 que ocurrían en la semana de la Pascua. Pero bueno, al menos queda clara la idea. El texto nos ha dicho la primera parte, estas 3 grandes clasificaciones, y ¿qué hace en la segunda parte? Cuando vuelve a decir 3 veces al año me haréis. Pues ahí lo que está diciendo está presentando unas pautas a través de las cuales nosotros podemos interpretar y vivir correctamente esas festividades, en este caso el pueblo israelita. O sea, que la primera parte dice, estas son las 3 grandes convocaciones, y la segunda parte lo que está diciendo es dar unas claves para interpretar y hallar el sentido a esas festividades que acaban de ser presentadas. ¿Os dais cuenta? Por eso da una serie de instrucciones. En concreto da 4 instrucciones. 4 o 5, según se cuente. Si contamos como 3 veces al año, como una instrucción, deberíamos de contar 5. Pero como este 3 veces al año ya lo ha dicho en el versículo 14 anterior, yo casi prefiero contar 4. Porque lo de 3 veces ya lo sabemos, lo que hace es remarcarlo otra vez, 3 veces al año, ¿vale? ¿Por qué tanto eso del 3 veces al año? Porque
y esto está relacionado con nuestro módulo, aquí entramos en el tema de la numerología, es decir, el sentido de los números en la Biblia, el significado de los números, y esto está hermanado al estudio de los tipos. Por eso tenemos que hacer referencia a ello, aunque no podamos entrar en ello. Todos los números en la Biblia tienen una base escritural que nos permite entenderlos, en el contexto del mensaje en el que están metidos. ¿Entendéis? Cuando se habla de, por ejemplo, el número 3, en este caso, el número 3 está asociado a la divinidad, a Dios mismo, igual que el 1. El 1 y el 3 están asociados a la divinidad. En concreto, el 3 nos habla más específicamente de la Trinidad. Dios en 3 personas. Y cuando habla de 3 veces al año, está hablando de una instrucción que procede de Dios. Es decir, parte de la iniciativa de Dios. Por eso dice 3 veces al año, porque el 3 nos recuerda a Dios. Y Dios nos dice que hagamos esas fiestas en su nombre. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, por eso repite el texto. Cuando la Biblia repite, yo siempre lo digo, me repito a veces como los ajos. Entonces, no me es molesto, porque hay que señalarlo. Cuando la Biblia repite una idea dentro de un mismo pasaje, sobre todo si es cortito, es que está haciendo mucho hincapié en que prestemos atención a esa idea. Entonces, aquí no estamos hablando de cosas que los hombres han inventado. Esto es de parte de Dios. Ahora, 3 veces al año. Y esas 4 instrucciones que van a venir a continuación están relacionadas, si nos damos cuenta, con las festividades. Porque de hecho, fijaos, ¿cuál es la primera que hay? La primera nos está diciendo, no ofrecerás pan leudo. Esa es la primera clave que nos da para interpretar las fiestas. ¿De qué nos habla esto? ¿Qué más da? Si a fin de cuentas nosotros celebramos la Santa Cena con pan leudo, ¿no? Aquí, que yo sepa, compran, no sé si es el pan Bimbo o el de la panadería al lado, pero este sí que tiene levadura. Y Dios nos parece que se nos enfade por eso. ¿Por qué? Porque no vale decir, es que esto está en el Antiguo Testamento y ya no vale. Eso no me vale a mí. No es cierto, no es cierto. Esto sigue vigente. Ya sabemos que la ley ceremonial ha sido cumplida en nuestro Señor Jesucristo y en la cruz. Ya sabemos que es nuestro Señor Jesucristo el único sumo gran sacerdote que existe ahora mismo. Y podemos dar gracias a Él por ello. Pero el sentido espiritual que hay detrás, incluso de la ley ceremonial, sigue vigente. No he venido a abogar la ley y los profetas, dijo el Señor, sino a cumplirla. Bien. Y ahora Él nos ha dado una ley incluso superior a la del Antiguo Testamento, incluso superior a la de Moisés. Y cuando es superior no quiere decir que esté negando la anterior, sino que la está superando. Que eso es lo que a veces no entendemos. Eso es lo que a veces no entendemos. Entonces, estas 4 instrucciones que hay aquí, incluso la de la leche en el cabrito, es que siguen vigentes. ¡Ojo! Lo que pasa es que siguen vigentes en su significado, en lo que quiere decir, en su sentido espiritual, no en su literalidad. Por eso nosotros comemos con el pan, con harina, digo yo, con levadura, ¿no? Yo creo que me he explicado, ¿no? A veces es que no sé si me explico bien. Entonces, cuando está diciendo, no me ofreceréis con pan leudo, evidentemente nosotros pensamos enseguida en la primera gran convocación, sobre todo, en la semana de los panes sin levadura. Pero esto se aplica al resto también de las festividades. En el resto de las festividades el pueblo se acercaba también y ofrecía ofrendas a Dios, y esas ofrendas, no solo en la primera gran convocación, en todas, pues debían ser sin levadura, la mayoría. Había alguna pequeña excepción por ahí, pero la mayoría, ¿vale? ¿Por qué? Porque la levadura en la Biblia representa el pecado. Y además es una imagen muy en línea a las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, que a Él le gustaba mucho emplear las parábolas porque eran cosas cotidianas que nosotros podíamos tocar, palpar, las conocíamos. En el caso del tiempo de Jesús, pues los hebreos de aquella época que escuchaban de los labios del propio Señor Jesucristo las parábolas, pues ellos sabían cuando hablaba de la red, pues de lo que estaba hablando, o cuando hablaba del que siembra en un campo, pues es que ellos se ganaban la vida haciendo eso. Entonces el mensaje les llegaba más, se les quedaba más grabado. El estilo de nuestro Señor no era un estilo, como diría yo, académico, no era un estilo de teólogo, ¿no? Él hablaba de cosas muy sencillitas para enseñar verdades espirituales. Ese es el sentido de los tipos del Antiguo Testamento, de hecho. Porque los tipos, una de sus características es que se fundamentan en cosas reales, que el pueblo podía palpar, que vivía. Entonces, cuando está hablando de sin levadura, la levadura, pues al hebreo
le haría pensar en los efectos que produce la levadura en la masa. La hincha, como hace la vanidad, por ejemplo, eso es uno de los efectos del pecado. Acidifica la masa, es decir, produce acidez, que esto nos habla de la ira, de la amargura. Entonces, estas cosas cotidianas de la levadura, pues les hace pensar, transforma, un poquito de levadura transforma la masa, un poquito de pecado ya nos aparta realmente de Dios. O sea, todas estas características de la levadura, pues serían bien conocidas, y entonces, cuando uno se acercaba con una ofrenda, pues tenía que tener presente que no debía acercarse con pecado, que es de lo que le hablaba la levadura. Por eso se tenía que acordar de quitar la levadura. Ese es el sentido. Y eso sigue vigente. Eso es lo que quería decir. Pues así con las 4 características que vamos a ver. Eso sigue vigente. Al Señor poco le importa ahora que comamos con levadura o sin levadura en la Santa Cena. Lo que le importa es que nos acerquemos a la Santa Cena, y lo dice el Nuevo Testamento, probándonos. Es decir, buscando el mal en nosotros para desecharlo, para arrepentirnos. Y eso casa perfectamente con esta primera instrucción que hace referencia a las 3 grandes convocaciones, a las festividades. ¿Se entiende entonces, no? Que estamos hablando de cosas que todavía siguen. No son cosas del Antiguo Testamento que ya están pasadas. Esta gente que dice que a ella le gusta solo el Nuevo Testamento y el Antiguo ya no le dice nada, pues realmente otra vez tenemos que orar por esas personas. Porque el Señor está hablando todavía por el Antiguo Testamento. Y además, no podemos entender el Nuevo Testamento si primero no conocemos bien lo que nos apunta el Antiguo Testamento. ¿Vale? Un ejemplo de ello es lo que estamos viendo en la clase de hoy con los tipos y con estas instrucciones. ¿Qué dice la segunda gran instrucción para aplicar en las festividades? Tipo, que hemos visto presentadas a grosso modo. Pues la segunda está en el versículo 18 y nos dice que no hemos de presentar tampoco, no hemos de dejar la grosura hasta la mañana. Es el versículo, a ver si lo encontramos, el 18, pero la segunda parte, después de la coma. Ni la grosura, no ofrecerás la grosura de mi víctima, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podemos aplicar en referencia a las festividades y todo eso? Pues, ¿qué es la grosura? La grosura es, una vez sacrificado el animal que fuera, la grosura, los sebos, los intestinos, todo eso era ofrecido en holocausto, es decir, se quemaba delante de Dios para ofrecérselo. Bien, eso, cuando se sacrificaba, había que hacerlo inmediatamente. No se podía dejar hasta la mañana, porque evidentemente, poneos en la piel de alguien que hace eso. Y además os voy a dar otro ejercicio para que os mováis un poco mentalmente. Aplicarlo hoy día, traducirlo a hoy día. ¿Qué quiere decir? Alguien que ofrece al Señor un sacrificio, se compra una cabrita o un ternero, no, que era muy caro, y eso solo lo hacían los reyes y los que tenían mucho, pero un corderito, un no sé qué, se lo compraba, se lo ofrecía a Dios, y la grosura va y se la reservaba y ya lo haré por la mañana. ¿Qué es lo que significa eso? Pues está claro, ¿no? No hace falta que lo desarrolle yo. Todo el mundo lo estáis entendiendo. Está posponiendo, está despreciando realmente la urgencia y la prioridad que Dios merece en lo que le ofrecemos. Eso sigue vigente, o me vais a decir que no sigue vigente. Entonces eso es otra clave que nosotros tenemos que aplicar luego en todas las festividades tipo para seguir viviendo a través de ellas. Entonces, no podemos ofrecer la grosura, es decir, lo que le pertenece a Dios, y posponérselo. Primero voy a hacer otras cosas y luego ya le ofreceré la grosura. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya no es lo mismo, porque en cierto sentido estamos dando, cuando nos sobre a Dios del tiempo y de todo lo que ya le daremos a Dios. Yo cuando sea más mayor ya estudiaré la Biblia, entonces ya estaré más cerquita de que me llame el Señor y todas esas cosas. Pues eso no funciona, no funciona. De hecho, cuando estas cosas no se cumplían, estas 4 que estamos viendo, las festividades para Dios, en vez de ser algo que le agradaba, porque además era algo que él deseaba y por eso se lo había dicho al pueblo, le repugnaba. Es una palabra muy fuerte, pero no es mía, es de los profetas. Hay profetas que denuncian al pueblo a través de los sacrificios y festividades que ofrecían a Dios, y Dios les responde que eso es algo que vomitaba, que repugnaba, que no quería más. Isaías mismo lo dice. Hastiado estoy de vuestros holocaustos y de vuestras ofrendas y no sé qué. ¿Por qué? Si es una cosa que Dios ha dado ordenanza para ello. ¿Por qué a Dios le repugna algo que Él mismo ha mandado? Pues por eso. Por no haber leído esta parte del Éxodo donde Él está explicando la manera en cómo debemos acercarnos a Dios y ofrecerle estas festividades. Que de hecho estas festividades no son para Dios, sino son para nosotros mismos.
En realidad, las festividades no aportan nada a Dios, igual que nuestra alabanza no aporta nada a Dios. Cuando Dios quiere que le alabemos o quiere que vivamos estas festividades evidentemente en el pueblo de Israel ahora ya han sido superadas, ahora nosotros tenemos otro tipo de ordenanzas, tenemos la Santa Cena, por ejemplo, pero el sentido sigue ahí. Entonces, cuando Dios da estas instrucciones, no es porque Él quiera algo para sí, sino porque a través de estas festividades Él quiere inculcar en la mente de los hombres la necesidad que tienen de, pues, cada fiesta aporta su cosa, ¿eh? Vamos a ver si nos da tiempo a ver. En concreto, por ejemplo, la de la Pascua nos hace recordar, o en caso del pueblo hebreo, le hace recordar aquella noche de la 10ª plaga. Dios no es que estuviera recibiendo nada, lo que estaba era sacando un pueblo para sí, eso sí, pero es que el primer beneficiario era el propio pueblo. Entonces la Pascua les recordaba la liberación de parte de Dios de la esclavitud, y eso tiene que refrescarlo. Nosotros tenemos que ser renovados, y nosotros tenemos que renovar también lo que Dios ha hecho por nosotros para recobrar fuerzas y seguir andando, ¿eh? Que la vida es una carrera de maratón, ya lo sabemos, no es de sprint. Entonces, ahora mismo, pues eso, lo que yo estaba diciendo, no podemos ofrecer la grosura para más adelante. Lo que pertenece a Dios es lo primero. ¿Y qué es lo primero que le pertenece a Dios? De eso, por ejemplo, nos habla la fiesta de las primicias. Pues lo primero que le pertenece a Dios es la vida que nos ha dado. Somos nosotros mismos. Seguimos. La tercera cosa que dice, ahora estoy en el versículo 19, habla justamente de eso, de las primicias que se ofrecerán. Las primicias de los primeros frutos, parece una redundancia y sin embargo lo está recalcando bien claro, es decir, la prioridad absoluta de lo que tú eres o de lo que tú tienes, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Esto es otra instrucción que nos está hablando de lo primero que hemos de entregar a Dios. Es decir, lo más preciado. Ponerse en la piel de un agricultor. Uno está ahí todo el año hincando el lomo, trabajando, y los primeros brotecitos los ves con ilusión, pronto se va a convertir en una calabaza o en un tomate o en no sé qué. ¡Ay, qué bien, qué ilusión! Y en cuanto lo tienes, ya estás deseando probarlo, pero lo que está diciendo Dios es, primero ofrécemelo a mí. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es recordarle de que esto viene de Dios, es que le pertenece a Él. No es que yo me lo haya trabajado y me lo haya ganado, es que la vida, lo que ha germinado, procede de Dios y a Dios debe devolver. Y eso, por supuesto, nos habla en primer lugar de nuestra propia vida. Que a veces algunos, nos creemos que nos estamos cultivando nosotros mismos y nosotros somos muy santurrones y muy espirituales y muy no sé qué, porque es que yo me lo gano, yo es que estudio mucha Biblia, yo no sé qué. Y Dios lo primero está diciendo es, primero oriéntate a mí, porque yo te despojaré de todas esas hojarascas y esas cosas. Es que eso es el sentido que tiene esta instrucción también. Y la última instrucción, a ver quién se atreve a interpretármela y a aplicarla hoy día. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Eso sí que queda para el Antiguo Testamento ya. Eso ya, evidentemente, se nos pilla muy lejos. Si yo dijera eso, alguno aún me asentiría y me diría, sí, claro, es verdad. Si yo digo que eso sí que es del Antiguo Testamento, que no tiene aplicación, ¿qué me diríais? A la luz de lo que ya llevamos visto. Porque en realidad es casi una consecuencia de todas las que hemos visto ya. Que no porque ya os lo he inducido yo, que si llego a decir que es así, esa hay que dejarla ahí, alguno aún se lo creería. Pues no, ¿por qué? Porque el pueblo sabía perfectamente de lo que le estaba hablando. Por cierto, hoy si guisamos eso y no lo comemos, ¿estamos pecando? No, por lo menos hasta ahí lo tenemos claro. Bien, ¿qué es lo que pasaba con el pueblo? ¿Qué es lo que sabía el pueblo respecto a esta última instrucción? Pues lo que sabía el pueblo es que lo primero que había visto, y lo primero que ha hecho, y de hecho el becerro de oro es un episodio que da muestras de ello, es que él había absorbido las costumbres de las naciones paganas. En el caso del becerro de oro, de los egipcios, que ellos adoraban a los toros, lo sabéis. Apis, el dios Apis, tenía forma de toro. Pero bueno, el caso es que cuando llegan a tierra de Canaán, uno de los ritos paganos de los cananeos era justamente ese, el de guisar el cabrito en la leche de su madre. ¿Y por qué los paganos, los cananeos, hacían eso? Porque era un rito que ofrecían a la diosa de la fertilidad. Y entonces luego cogían y echaban el caldo del cocido ese en las tierras para que el año que viene pues sea más fructífero y de más rendimiento la tierra y todo eso. Luego está asociado a un rito pagano con los dioses y por tanto es pura idolatría. Por eso Dios lo que está diciendo aquí es, como dice Juan en su primera epístola, al final, hijitos,
guardaos de la idolatría. Y esto es coherente, es lógico, porque Dios es un Dios celoso y ya ha dicho además la manera en que debemos acercarnos a Él y que le demos prioridad a Él, y si hemos de darle prioridad a Él, evidentemente no podemos compartir lo que le pertenece a Él con otros dioses. No hemos de absorber las costumbres del mundo, que esto es de lo que nos habla el guisar el cabrito en la leche de su madre. Queda claro, ¿no? Entonces sigue aplicándose para nosotros, que es como lo de la levadura que os he dicho antes. Vale. Bueno, pues vistas ya las instrucciones, ahora ya, en lo que nos quede de tiempo, por cierto, necesito un reloj, que es que el mío se le ha acabado la pila, ya no sé, o me ponéis caras, y yo ya sé que tengo que acabar, una de dos, elegir. Vale, gracias. Bueno, acuérdate que yo me lo quedo, Vale, pues visto lo visto, nosotros ya hemos visto el pasaje, como en la primera parte nos ha dicho una clasificación, tres grandes festividades, y la segunda nos ha dado una serie de claves para interpretar ahora las festividades. Ahora ya sí que podemos introducirnos, si queréis, en la primera, que es la de la Pascua, ¿vale? Podríamos ir a Éxodo capítulo 12, no lo vamos a hacer porque es un capítulo que es largo, pero todos conocéis la Pascua, cómo la instituyó el Señor, en la 10ª plaga. Todos conocéis la historia bíblica. Yo asumo que sí, ¿no? Que si estuviera en otra clase de más jóvenes, digo, vamos a dedicar tiempo y tal, pero no. Entonces, sabéis que el ángel, pues, allá donde veía la sangre aplicada en los dinteles de la puerta y en los postes, pues allí pasaba y no había muerte, y moría todo primogénito en esa noche. Vale, entonces, sí que podemos buscar, si queréis, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque es un versículo nada más, y así nos centramos un poco más. Y ese está en el Nuevo Testamento. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Os lo leo. Dice, además muy relacionado con todo lo que hemos estado viendo: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, ahora eso sí, aquí está hablando de la Pascua, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya está. La Pascua es tipo. Y además la Biblia nos interpreta que la Pascua es tipo de Cristo mismo. De hecho, Cristo es el Cordero inmolado, el Cordero Pascual, que aparecerá también en el Apocalipsis y en muchas partes de las Escrituras. Entonces, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Pues eso, que nosotros no estamos inventando nada, nos lo está diciendo la Biblia. La Pascua es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Todas las festividades, ya os adelanto, que son tipo de nuestro Señor Jesucristo en distintos aspectos. Ahora, en concreto el de la Pascua, enseguida pensamos en el Cordero. El Cordero que fue sacrificado en aquella noche apuntaba a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero, con mayúsculas, que iba a proveer Dios para que nosotros fuésemos salvos. Para que, al igual que los primogénitos de aquella noche, donde se aplicaba la sangre, nosotros si aplicamos la sangre de este Cordero, pues también somos salvos. Y el ángel pasa. Bien, ¿qué significa Pascua? Pascua viene de una palabra hebrea que es pesá, acabado en H, que significa el que pasa o que pasa de largo, haciendo referencia o alusión al ángel que pasaba. Pero fijaos, haciendo tipificación a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la Pascua, tenemos que tratar de entender ahora o desarrollar un poquito esta festividad. Estamos en el capítulo 12 ahora del Éxodo, hemos ido del 23 al 2, y ahí está explicado todo, no lo vamos a leer. Pero yo os invito a ahora enfocarlo desde la perspectiva de Dios, la Pascua, y luego desde la perspectiva del oferente, de aquel que vivía y se aplicaba en la festividad de la Pascua, ¿de acuerdo? Desde la perspectiva de Dios, en ese capítulo 12 del Éxodo, lo leéis en casa, en vuestro devocional, pues da una serie de requisitos para que esto se cumpliese, para que esto fuese útil realmente, para que tuviese sentido. Y el primero de todos es que, y llama la atención, es que aquí tenemos una festividad que exige un sacrificio cruento, es decir, exige derramamiento de sangre. Y además no es nada nuevo en la Pascua. Esto ya venía de la época de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Cuando Dios provee de túnicas a nuestros padres, tuvo que haber hecho un sacrificio primero.
porque lo primero que hicieron nuestros padres fue cubrirse de hojitas de higuera, y eso era una vegetal y tal, y Dios les provee otra cosa, mejor, por eso dejan lo otro, mejor, que esto también nos habla tipológicamente, por cierto, esto es un tipo del libro del Éxodo, pues esto que Dios provee y que es mejor, había exigido primero un derramamiento de sangre de un animal que no tenía la culpa en que Adán y Eva pecasen. Esto también nos hace pensar en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuya sangre también nos ha cubierto a nosotros y nos ha provisto de unas túnicas que nos han vestido delante de Dios para que podamos estar en su presencia. Bueno, pues esto de la Pascua no hace ni más ni menos que retomar aquello. Y de hecho, fijaos bien, todas las religiones paganas de la historia, en el Medio Oriente y fuera del Medio Oriente, iros a donde queráis, pues son fiestas, fijaos, estoy pensando ahora en los aztecas, fíjate, aquellos eran más sanguíneos que, bueno, aquellos, de hecho, una de las características de sus guerras, los mayas, era tratar de coger prisioneros porque luego querían hacer sacrificios humanos, Por eso ellos no estaban acostumbrados a matar, iban con la porra ahí en las guerras para tontar. Eran los aztecas, gracias, es que siempre los confundo, eran los aztecas, vale. Pues esos, ¿por qué? Porque en la mente del hombre de todas las culturas ha estado imbuida esa idea de la necesidad del sacrificio y del derramamiento de la sangre. Unos dioses sanguíneos. Nosotros sabemos que ellos adoraban a los demonios, los aztecas, los mayas también, y todos, los egipcios en la época de Moisés y los cananeos. Todos adoraban a los demonios que se vestían de religión y usaban algo que estaba en la conciencia del hombre, que era saber o tener conciencia de la necesidad del derramamiento de sangre, porque eso sí que había venido de Dios. Dios sí que exige ese derramamiento de la sangre. Y aquí ya tenemos que empezar a preguntarnos por qué es necesario eso. ¿Por qué Dios no busca otra vía un poco más pacifista, o un poco más amable, sino algo tan desagradable como el derramamiento de la sangre? ¿Por qué? Y la Pascua nos habla mucho del por qué, de la necesidad. De hecho, esa noche hubo muertos en todas las casas. Todas, la de los hebreos y la de los egipcios. Solo que la de los hebreos lo que murió fue el cordero. Pero también murió algo ahí. Porque la paga del pecado es la muerte. La sangre nos habla del testimonio de que la muerte ha ocurrido. También hay una enseñanza bíblica en el Antiguo Testamento que los hebreos conocían muy bien y cuando vivían la Pascua lo sabían, y es que la vida está en la sangre, evidentemente. Cuando hay derramamiento de la sangre, hay un derramamiento de la vida. Se está ofreciendo la vida, está negando la muerte. La paga del pecado exige eso. Por eso Dios exige. Porque si Dios no exigiera la sangre, no sería un Dios justo. No sería Dios, en definitiva. Por mucho que Dios ame a su pueblo, Él no puede evitar el derramamiento de la sangre. Porque el pecado exige la muerte. De ahí la necesidad de que el cordero fuera sacrificado. Esto nos ayuda a entender un poquito más y acercarnos a la idea de la obra de la cruz. No es que la entendamos completamente, nos desborda, pero hay un mínimo que todo creyente debe asumir y saber, y es que cuando Dios exige la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para salvarnos, es en base a no solo que nos ama mucho, sino también que Él es justo. Esa es la idea fundamental en la Pascua también. Debía operar la muerte, porque los hebreos eran tan pecadores como los egipcios. Además eso se demuestra luego en el peregrinaje, por mucho pueblo de Dios que fueran. Entonces, ese sacrificio del cordero, lo que era, vamos a ver, lo que hacía era dar testimonio de la fe que los hebreos tenían en la palabra de Moisés, que había sido recibido por Dios, de que eso iba a operar de alguna manera. Humanamente no se entiende que el hecho de que muera un cordero evite el juicio de Dios. ¿Me seguís, no? Está claro que si los egipcios están muriendo en todas las casas, en los hebreos tenían que haber muerto, porque el hecho de matar a un cordero, ¿por qué iba a salvar a un hebreo? Si eran tan pecadores como los egipcios. Pues la respuesta la hallamos en la fe. La respuesta la hallamos en la fe. El puente que le permite a Dios acceder a salvar a estas personas es la fe que ellos depositan en el medio que Dios provee para salvarlos. Dios provee el medio de justicia y justifica a través de él a los hebreos. Y eso de una manera superior y sublime ocurre en la cruz. Ese es el sentido de la Pascua. ¿Se entiende, no? Se puede aplicar perfectamente. Bien. Por tanto, la primera
y básica exigencia de Dios en cuanto a la Pascua es que exige un sacrificio cruento. Tenía que ser un cordero sacrificado. Además, daos cuenta, hay otro aspecto, lo que pasa es que no me quisiera alargar, nos queda nada más que un cuarto de hora y fijaros, se queda mucho terreno por delante, en fin, no lo vamos a acabar. Entonces sí que voy a hacer un paréntesis todavía porque no se acaba la cosa aquí. Además, podemos decir que Dios nos justifica a través de la cruz, y no solo porque el Señor Jesucristo muriera en ella, sino porque además nosotros hemos sido puestos en ella. Lo que quiere decir que nosotros hemos muerto también. Aunque no hubiese, ya sabemos que en el primer siglo ninguno estábamos por allí, ¿verdad? ¿Hay alguno que estuviera por allí en el primer siglo? No, ¿verdad? Pero nos enseña la palabra que nosotros hemos muerto en Cristo. Lo que ocurre históricamente en el siglo I nos afecta a nosotros aunque no hubiésemos sido creados. Dios se sale un poco del espacio temporal ahí. Pero ¿y cómo puede hacerlo? Pues a través de nuestra fe presente ahora en el sacrificio que ocurrió en el primer siglo. Por eso la obra de la cruz nos afecta a nosotros de lleno, en el tiempo presente todavía. Porque la obra de la cruz es eterna y va para adelante y para atrás. También todos los siervos del Antiguo Testamento son salvos en virtud de la obra de la cruz. Y no había ocurrido, este es el caso contrario, ellos ya habían sido creados, pero la obra de la cruz aún no había ocurrido. Entonces, ¿cómo Dios puede salvarlos? Porque en teoría solamente podríamos ser salvos los que hemos nacido a partir del siglo I en adelante, ¿no? ¿Y por qué son salvos Moisés y compañía? Todos los hebreos, todos los grandes siervos del pueblo de Dios, los profetas y todo. ¿Por qué? Si solamente es a través de la cruz que somos salvos. Pues justamente por la fe que hemos aludido antes. Porque ellos se extendían en fe hacia adelante y nosotros nos extendemos en fe históricamente hacia atrás, pero también hacia adelante, hacia el último tiempo. Nosotros somos llamados a ir en todas las direcciones con nuestra fe, pero ellos hacia adelante, ¿vale? Y eso lo tenéis desarrollado en la epístola a los Hebreos, por ejemplo. Cuando nos habla de el sacrificio de nuestro Señor como superior a la ley de Moisés y todo eso, ¿vale? Entonces, nosotros somos justificados y salvos también en virtud de la fe y porque hemos sido puestos en la cruz. O sea, que hemos de entender que nosotros literalmente, no metafóricamente, sino literalmente a los ojos de Dios, hemos muerto en Cristo. Y más todavía, que además tenemos que añadir que no solo hemos muerto, sino que hemos vuelto a nacer, y eso es el nuevo nacimiento. Eso es lo que nos permite esta nueva vida que puede vencer el pecado. Porque, a ver, y en esto otra vez retomamos la tipología del Éxodo, donde se nos habla de un pueblo que ya es de Dios y sin embargo sigue pecando. ¿Cómo se entiende eso? Pues porque su historia no ha terminado y la nuestra tampoco. Hemos vuelto a nacer, pero la vieja naturaleza sigue, y esto está en el Nuevo Testamento también desarrollado. Por eso hay una lucha en nosotros. ¿Y cuándo vencemos la tentación? Cuando permitimos que la nueva naturaleza sea fuerte. Y esa es la única manera de vencer las tentaciones, no hay otra. Por mucho que nos empeñemos en vencer las tentaciones, al final caemos si no tenemos clara esta idea, que hemos muerto en Cristo y con Él hemos vuelto a nacer. Esto no es poesía, no es que Pablo le dé por hacer algo, puede hacer frases bonitas, que así luego la Iglesia las repetirá muchas veces y esto quedará muy bien. No, está hablando de una realidad que es espiritual y es real. Y está hablando de algo que nos permite a nosotros vencer ahora. No cuando estemos en el cielo, sino ahora vencer el pecado. De todo esto nos está apuntando la Pascua y el Cordero de la Pascua, en el que nosotros somos puestos, unidos, y a través del cual nosotros somos justificados, ¿vale? Queda explicada la cosa. Entonces, cuando entendemos que hemos muerto, en verdad, nosotros podemos permitir que la nueva vida que Dios nos ha dado empiece a desarrollarse. Mientras no hayamos admitido que hemos muerto en Cristo, pues trataremos de compatibilizar y haremos cada chapuza como se ve en nuestras vidas. Eso es así. Bien, ya lo hemos dicho. Dios exige el sacrificio cruento. Demasiado nos hemos extendido en este punto y aún podríamos hacerlo más, pero vamos a pasar al siguiente. En el capítulo... Bueno, ahí tenéis... Yo os he puesto unas citas en el esquema que os he dado porque esto es lo que nos permitiría seguir desarrollando más. Y ahí os apunto las citas para ayudaros. Por ejemplo, ahora si fueseis a Isaías capítulo 32, en las citas que os doy, o en el capítulo 53, o en Romanos 5:12, que esta no os lo he apuntado, o 1 Corintios 11, pues ahora va a venir otra exigencia de Dios. Es que tiene que ser un macho. El Cordero de la Pascua tiene que ser macho, no hembra. Y estamos en las mismas. Aquí no es que Dios sea machista ni las tonterías que se dicen hoy en día. Es que realmente tenía que ser macho porque el Cordero apunta a nuestro Señor Jesucristo, que era varón. Y nuestro Señor Jesucristo tenía que ser varón y no mujer porque el varón es cabeza de la humanidad. Esto lo tenéis en Romanos, por ejemplo, desarrollado por Pablo mejor.
De modo que no es que esté diciendo, aquí no estoy entrando en eso de que la mujer es menos importante, para Dios son igual de importantes. Pero, daos cuenta que en el Génesis mismo se nos habla del pecado y pecó primero Eva, esto lo dice Pablo en Timoteo también. Y pecando Eva primero, sin embargo, nosotros no hemos pecado en Eva, hemos pecado ¿en quién? En Adán. ¿Por qué? Porque Dios puso al hombre como cabeza de la creación. Y entonces, para que, por culpa del pecado de Adán, nosotros todos hemos sido condenados. No hemos sido condenados por los pecados que hemos hecho nosotros. No, hemos sido condenados en el pecado de Adán. Lo que pasa es que luego nosotros, al nacer en pecado, pues producimos pecados. Esa es la idea. Por eso teníamos que morir en la cruz y renacer, porque no había otra posibilidad. Pero, el hecho de que la cabeza de la humanidad fallara, pues necesitaba otra cabeza que suplantara o que superara, que superara aquella primera cabeza que era Adán. Es el nuevo Adán, que es Cristo, que es varón, evidentemente. Eso lo tenéis en Romanos capítulo 5, versículos 12 en adelante, ¿vale? Eso lo estudiáis también si queréis. Porque esto además os permite entender mejor otras cosas que hoy día no se entienden en absoluto en las iglesias y que se aparcan y se dejan de lado. Así es que, segunda exigencia, el cordero tenía que ser macho. Tercera exigencia, de 1 año. ¿Por qué tenía que ser el cordero de 1 año? Todo esto es del lado de Dios. Son exigencias de parte de Dios, para que la Pascua sea Pascua y no un invento de los hombres, que es a lo que nosotros somos aficionados, a coger las cosas de Dios y de la Biblia y transformarlas a nuestra cultura y a nuestro gusto, a nuestra medida. No, pues ahora dice que tiene que ser de 1 año. ¿Y por qué tiene que ser de 1 año el cordero? Isaías nos habla también relacionada a esa idea y aplicada a nuestro Señor Jesucristo. Sería un varón poderoso, sería un varón fuerte. ¿Por qué? Porque 1 año, un cordero nos habla de vigor y fortaleza. Nos habla de un cordero que está sano, que está en el momento fulmen de la vida, en su plenitud. Esa es la que no me sale, en su plenitud. Esa es la idea de 1 año, en un cordero. Si lo hubiese dicho de una ternera, en vez de un cordero, pues a lo mejor hubiera tenido que decir otra edad, no lo sé. Pero el caso es que un cordero, 1 año, pues nos habla de ese vigor y de esa fortaleza. Por tanto, nos apunta también en ese sentido a nuestro Señor Jesucristo, el cual es vigoroso, poderoso, pleno y que es ofrecido por nosotros. Además, en el momento más pletórico de su vida, a los 30 años, a los 33 años, 30 y pico. Ese es el momento en el que nuestro Señor fue sacrificado también. Por tanto, vemos cómo la Pascua apunta también en ese sentido a nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos habla de que el Señor no nos dio algo muy bueno, nos dio lo mejor. Esa es la idea de 1 año en el Cordero, ¿vale? El Señor no nos dio a los ángeles, ni nos dio, no sé, o una capacidad, yo qué sé, no lo sé, cualquier cosa podríamos decir, pero no, el Señor realmente es que se dio a sí mismo. Eso es lo mejor que Dios tenía, y eso es lo que hizo. Por eso se habla del unigénito, del Hijo de Dios, de Dios hecho carne, de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Él es el que se dio, el Cordero de 1 año, ¿vale? Esa es la idea. Bien, tenía que ser puesto aparte 4 días. Hechos 2:22. Vamos a leer esa cita, que esa es otra de las exigencias que pone Dios para la Pascua. Hechos, ¿qué he dicho? 2:22. Vale. ¿Qué nos dice? Nos dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por determinado consejo de y sigue. Pero ya he leído lo que nos interesa. ¿Habéis estado atentos o lo tengo que repetir? Ha dicho varón aprobado por Dios. Por eso el cordero tenía que ser puesto aparte 4 días en el capítulo 12 del Éxodo. ¿Por qué? Por eso nos habla de un periodo de prueba. Nuestro Señor Jesucristo también tuvo que ser probado. No solo en el desierto, que ya estaríamos pensando enseguida allí en las tentaciones. Esas tentaciones le persiguieron luego a lo largo de todo su ministerio, de toda su vida. Hasta en la mismísima cruz fue tentado nuestro Señor Jesucristo. No penséis que nuestro Señor Jesucristo fue tentado una época y luego ya, como era Dios, lo tenía fácil. No, Dios luchó hasta el final. Pero hasta el final, en la misma cruz le estaban tentando a bajar de la cruz, y él podía hacerlo. Y podía mandar a millares de ángeles, y no lo hizo. O sea, que nuestro Señor Jesucristo también fue probado. En ese sentido fue puesto aparte, como el cordero, para ser probado. ¿Por qué ponían el cordero aparte? Porque en ese periodo tenían que ver que estaba sano, que estaba bien, que no iban a ofrecer a Dios algo que estuviera defectuoso. Esa es la idea.
Por eso lo apartaban 4 días en el Éxodo, al Cordero, ¿vale? Se entiende. Bien. Tenía que ser inmolado por toda la congregación. El día 14. Fijaos que Dios es muy detallista a veces, ¿eh? Cuando entremos en el tabernáculo veréis que es súper detallista. Porque es que Él no emite la más mínima desviación de su plan, ¿eh? Ni quiere que nosotros le aportemos nada en eso, ¿vale? Entonces nos está diciendo que después de todas estas exigencias que nos da, a través del capítulo 12, también tenía que ser inmolado, pero por toda la congregación, el día 14, sin quebrantarle ningún hueso. Ahí os he apuntado yo el Salmo 16:10. Alguien que lo busque y nos lo lea. Y luego os he apuntado también otras citas. La de Juan, por ejemplo, nos habla cómo nuestro Señor fue puesto en la cruz, murió en la cruz, pero quebraron los huesos de los ladrones que tenía al lado, pero los suyos no fueron quebrados. También el Cordero de la Pascua apuntaba tipológicamente a ese evento, a ese hecho, que ocurriría siglos después en la cruz. ¿Qué significa esto? Porque ya os digo que tenéis que hacer siempre este ejercicio. No vale equiparar o poner los paralelismos de los tipos. Mira, es tipo porque, mira, como al Cordero no le rompió los huesos, a Cristo no rompió los huesos. Ya es tipo. Pues no es eso. No es esa la idea. La idea es que esto se cumple, efectivamente es tipo, pero eso tiene un sentido, un significado. Algo que nos aporta a nosotros. ¿Vale? ¿Qué es lo que significa? Pues fijaos, el Salmo a mí me ayuda mucho a entenderlo, el Salmo 16, versículo 10. Alguien que lo lea. Muertos están en su hondura, con su boca... No, ese no es. Salmo 16, versículo 10. Porque no dejarán mi alma del Señor. Ajá. Bueno, habría que leer el contexto del Salmo, pero yo os quería ubicar rápidamente leyendo esa cita, ya sabéis el Salmo que es, ¿verdad? No permitirás que tu santo vea corrupción. Todo eso es lo que está diciendo el salmista, que está pasando por la agonía de la prueba, pero en verdad también el salmista nos está apuntando proféticamente a lo que sentiría el Señor Jesucristo en la cruz. Él se sentía, podríamos aplicar las palabras del Salmo 16 a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y el hecho de que el Salmo nos diga que Dios no iba a permitir que su santo viera corrupción, pues evidentemente nos está hablando de la importancia que para Dios tiene este Cordero. También en cierto sentido, lo que pasa es que, claro, es que como veis el tema es muy vasto, ¿eh? También hay aspectos que los tipos apuntan a nosotros mismos, no solo a nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas veces que también lo podemos aplicar a nosotros mismos. Eso de que no permitirás que tu santo vea corrupción, bueno, ya sabemos que hay muchos hermanos nuestros que ya se han muerto y se han corrompido, y vamos ahora a estar a la calavera, o si no nos han incinerado. Pero nos está hablando clarísimamente de la resurrección. Esa es la idea fundamental de aquí. Esta es la idea, que está adelantada aquí. Es que está hablando de la resurrección, cuando eso no había ocurrido todavía. Por eso el hecho de no quebrantarle los huesos al Cordero estaba apuntando, aunque aún muy primitivamente, a la resurrección de ese Cordero que iba a ser sacrificado. Por eso no había que quebrantarle los huesos. Y eso es lo que ocurrió con nuestro Señor. Nuestro Señor, con todo lo que el Padre le amaba, pues permitió que muriera, pero no permitió que diera corrupción. Lo cual nos habla luego de la resurrección que efectivamente ocurrió. Y de hecho no quebraron sus huesos. Y en pura lógica tenían que haberle roto los huesos. Porque a los otros dos se los rompieron. Y estaba uno a cada lado. ¿Por qué a él no? Porque eso estaba escrito. Porque Dios quería que fuese así. Y porque eso ya estaba anunciando la resurrección que ocurriría 3 días después. Esa es la idea. También nosotros lo debemos aplicar. Porque nosotros, aunque muramos, porque Dios nos ama, pero va a permitir que muramos, muchos, si no viene antes, pues tenemos que aferrarnos a estos huesos que no permitiría Dios y no permite que se nos rompan. Porque nos va a resucitar. Esa es la promesa que tenemos en Cristo. Él, como primicias, lo cual ya nos lleva a la fiesta de esta misma semana de la Pascua, de las primicias, Él como primicias, pero también nosotros después, detrás. Y ahora, como nos quedan ya hace 4 minutos, y ya no nos da tiempo ver desde el lado del redimido, pero prefiero que os quedéis un poquito con ganas y lo trabajéis, porque es que si no luego salís, os hacéis la paella y ya no os acordáis de nada. No, pues no, hay que trabajar. Pero por lo menos para dar una visión general, y ya tenéis ahí apuntadas las ideas, del lado del redimido también, y luego en un libro encontré una cosa muy interesante, que es que equiparaba la Pascua a la Cena del Señor, y por eso ahí os he puesto ahí 2 columnas, donde se equipara un poquito algunas ideas interesantes que podemos confrontar entre la Pascua y la Santa Cena. Porque ahora realmente nuestra Pascua es la Santa Cena. El Señor instituyó la nueva Pascua, podríamos decir, o la Santa Cena, que supera la antigua Pascua del Éxodo, ¿vale? Pero bueno, os dejo todo ese material, que es mucho, pero
ahí queda en los esquemas, que por eso os doy papeles. Y vamos a ver una visión muy rápida y acabamos la clase con ello de las demás festividades, por lo menos para tener una idea muy básica de todas las demás. La fiesta de los panes sin levadura, pues evidentemente esta se celebraba en las casas sin levadura, y ya hemos apuntado antes que nos habla de una vida sin el pecado, con lo cual evidentemente tiene que ser forzosamente apuntando a nuestra regeneración, a nuestra nueva naturaleza. Por tanto, la fiesta de los panes sin levadura es una semana en la que el pueblo vivía, andaba, se relacionaba sin levadura, sin pecado. Eso nos habla de nuestra nueva naturaleza. Y no hemos hablado, por ejemplo, de las ofrendas, pero es muy importante entender también la clasificación que el Levítico en los primeros 5 capítulos nos da de las ofrendas. Porque cada ofrenda, empezando por los holocaustos, pasando por las oblaciones vegetales, etcétera, cada ofrenda se enmarca dentro de estas festividades. Entonces, refuerzan el sentido de las festividades. Las ofrendas tienen sentido y las festividades tienen sentido. Y juntos son la bomba ya. Pero claro, eso ya hay que trabajarlo. Pero bueno, la fiesta de los panes sin levadura nos habla eso, de nuestra nueva vida, en fin. La fiesta de las primicias, ahora estoy en la parte de atrás, nos habla evidentemente de nuestra resurrección con Cristo y en Cristo. La fiesta de Pentecostés, ya nos vamos al tercer mes, que es el mes de Sivan, que es mayo y junio. Pues esa fiesta era la que tipifica el descenso del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El día de Pentecostés, sabéis que es cuando bajó como lenguas de fuego el Espíritu Santo, que estaban los apóstoles y los discípulos reunidos en el aposento alto, en el libro de Hechos, estoy ahora, pues en ese día, justamente ese día era la festividad de Pentecostés. Y eso lo que hace, apuntando al descenso del Espíritu Santo, es mostrarnos el sentido que tenía último esa festividad, aunque tiene también otros, no se acaba ahí. Por ejemplo, también en esa festividad el pueblo recordaba, porque era un momento de cosecha, ya os lo he dicho antes, en el que el pueblo ofrecía de esos primeros frutos a Dios, pues nos habla evidentemente también esa festividad de la provisión de Dios hacia su pueblo, por tanto también habla de su amor, en fin, lo podéis desarrollar bastante, Pero últimamente digo yo, como última muestra del poder, del amor supremo de Dios está el descenso, el darse a sí mismo y venir a morar en nosotros, que es el Espíritu Santo en nosotros. Eso es sobre todo de lo que apunta el Pentecostés, lo que nos explica el libro de Hechos, ¿vale? Pero como veis tiene más sentidos, que no aparta uno a lo otro, sino que se complementan. Eso en cuanto a la fiesta de Pentecostés. Nos vamos al séptimo mes y ahí quedan las últimas 3 festividades del año, del calendario religioso hebreo. Ahí tenemos la fiesta de las trompetas, ese era el día 1 del séptimo mes, ese era el mes de septiembre-octubre, entre septiembre y octubre. Bueno, pues en ese día, como os he dicho antes, había una santa convocación con las trompetas, y eso a nosotros nos recuerda, evidentemente, que también nosotros somos convocados al son de trompeta, a voz de mando de nuestro Señor Jesucristo, cómo hemos de andar congregados en base a Él. De todo eso nos habla. Ahí tenéis una serie de citas. El gran día de la expiación es el Yom Kippur famoso, que todavía celebran los judíos hoy. Ese era el gran día de la aflicción nacional. Dios manda a su pueblo que se aflija ese día y que se arrepienta de sus pecados, porque ese es el día que el sumo solamente ese día en todo el año, era el día 10º del séptimo mes, era el día en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para aspersar la sangre del sacrificio del altar, del atrio, para interceder por el pueblo. Entonces, ese día era muy importante, porque ese era el día que se validaba la mediación y en el que el pueblo era justificado o no, o era rechazado. Y si era rechazado, el sumo sacerdote moría. Por eso nos dice la tradición judía que cuando entraba el sumo sacerdote iba con una cuerda atada en el tobillo. Si dejaba de oírse las campanitas es que había muerto. Y entonces la mediación no había surtido efecto. Todavía estaban en pecado. Y tenían que sacar el sacrificio, porque no se atrevían a entrar a recoger al muerto, ni muchísimo menos. El lugar santísimo ya lo está diciendo el nombre. Entonces sacaban a rastro al sumo sacerdote y no había operado. Pero si aceptaba el sacrificio, evidentemente el sumo sacerdote salía por su propio pie y el pueblo había sido redimido, digamos, justificado. Este es otro de los grandes temas de la epístola a los hebreos. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que no ha muerto, porque ha resucitado y está vivo. Por eso sabemos que nosotros hemos sido redimidos, hemos sido aceptados delante de Dios, porque nuestro gran sumo sacerdote está vivo, y está vivo eternamente, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es de lo que nos habla el día de Yom Kippur, ¿de acuerdo? Y la última festividad es la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de las tiendas, ¿sabéis? Que eso le recordaba al pueblo
cómo Dios le había cuidado durante los 40 años en el desierto, donde no le había faltado nunca del maná, no le había faltado calzado, le había cuidado, le había provisto, en fin, nos habla de la provisión de Dios, del amor de Dios, pero en última instancia también nos habla, por cierto que en este último mes, especialmente estas 3 últimas fiestas que estoy apuntando, hayan también mucho sentido escatológico, es decir, en el tiempo final, por eso no vamos a entrar, pero que lo sepáis. Entonces, la fiesta de los tabernáculos nos habla sobre todo de nuestra esperanza futura y gloriosa en pues la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde nosotros vamos a ser llevados a las moradas que Él está preparando. Muchas moradas hay donde yo voy. Esas moradas, que apuntan someramente la fiesta de los tabernáculos, son las moradas que el Señor está preparando ahora para nosotros. Por eso nos habla también de la segunda venida y de cómo nosotros vamos a ser reunidos en Él. ¿De acuerdo? Y ya, lo tenemos que dejar aquí, porque se nos ha ido la clase. Pero al menos los objetivos quedan marcados. La clasificación de las festividades, tipo, que encontramos en el libro del Éxodo y en el Levítico, por cierto. Es muy aconsejable que también compaginéis el Levítico con el Éxodo, ¿vale? Para ahondar en lo que hemos visto en la clase de hoy. Hemos visto algunas pautas que Dios ha dado, unas exigencias que Dios ha dado para todas las fiestas en general, y en concreto también nos hemos detenido un poquito más en la Pascua, y luego hemos visto así en muy grosso modo las demás festividades para que tengamos una idea refrescada y global de todas las festividades. Pues nada, lo tenemos que dejar aquí.